y yo también he sido corresponsal de la agencia EFE durante muchos años y, desde luego, hay pocos trabajos más satisfactorios en el mundo del periodismo como ser corresponsal en el extranjero. El tema de esta presentación refleja uno de los grandes retos que debemos afrontar los periodistas y los medios desde siempre, que es el tratamiento informativo del terrorismo. El debate es ahora más que oportuno y diría que necesario, ya que nunca se había planteado de una manera tan exigente como en el momento en que Abu Bakr al-Baghdadi se proclama califa en julio de 2014, al frente de un grupo terrorista yihadista que se hace llamar Estado Islámico de Irak y Siria. A la hora de abordar la comunicación, este grupo aprovecha la capacidad ilimitada de las redes, de difusión de las redes, para dar a conocer su estrategia de propaganda con dos objetivos principales: crear un clima de terror en las zonas ocupadas y, sobre todo, en Occidente, y captar nuevos militantes en Occidente para forzar que las sociedades occidentales comiencen a ver el Islam con odio y con repulsa, de una forma generalizada, al Islam y a los musulmanes y al islamismo. La mayor vía de captación son las redes sociales, que otorgan al Daesh, Daesh es el acrónimo en árabe del grupo, luego hablaré de la importancia de llamarle Daesh un poco más tarde. Las redes sociales otorgan al Daesh una difusión de sus actividades muy superior a la que tuvieron los grupos terroristas antes de la implantación de Internet, la implantación global de Internet. El éxito de esta captación, uno de los grandes objetivos, es evidente, ya que se calcula que entre 15.000 y 20.000 personas, 2.000, 3.000 de ellas de naciones occidentales, se han unido a sus filas. Estas cifras, como podéis imaginar, son muy volátiles. El otro día escuché decir a un alto representante ruso decir que había 2.000 combatientes rusos en las filas del Daesh. Bueno, son cifras arriba y abajo que se pueden entender como razonables, dado que coinciden en la mayoría de las fuentes. Se puede afirmar que Internet es el oxígeno que alimenta a los yihadistas de Bagdadi. Al menos han hecho además una fuertísima difusión en los momentos iniciales, cuando protagonizaron la atención internacional. Atención internacional que ahora ha cambiado hacia los ataques lanzados de la coalición que lidera Estados Unidos y en estas semanas por Rusia, aliado del régimen del presidente Bashar al-Assad. Aunque las informaciones que nos llegan es que los rusos, en vez de no solo bombardean, o bombardean poco al Estado Islámico y bombardean más a los grupos hostiles al presidente sirio. ¿Cómo funciona el aparato de propaganda de Daesh? En primer lugar, hay que destacar que los que trabajan en este aparato de propaganda son especialistas muy profesionales, que conocen muy bien el funcionamiento de los medios de comunicación occidentales. Sobre todo, el morboso atractivo por el espectáculo que, en mi opinión, está creciendo, está avanzando en nuestros medios de comunicación y que ya no es un elemento de la comunicación exclusivo de las cadenas de televisión. Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, Videopress, WhatsApp y otras plataformas y redes son manejadas con suma profesionalidad por los yihadistas. Vídeos informativos de alta resolución, en varios idiomas, videojuegos de combates que adaptan a sus fines propagandísticos, fotografías, revistas, películas con una producción al estilo hollywoodiano, que incluyen el uso de drones para la toma de imágenes. Mensajes tanto de este grupo como de sus afines circulan constantemente por la red de forma instantánea, mostrando decapitaciones, mutilaciones, amputaciones de manos a los ladrones, desfiles militares en las zonas ocupadas, arengas del califa, momentos de oración de los milicianos, distribución de alimentos a los más necesitados, campañas de vacunación, imágenes idílicas de milicianos columpiando a niños en un parque. En definitiva, mezclan imágenes de extrema brutalidad para presentarse como el grupo más sanguinario del universo yihadista, con imágenes que tratan de presentar una vida ideal en las zonas que tienen ocupadas.
En su campaña de propaganda, Daesh se aprovecha de la ausencia de periodistas occidentales en la zona para ofrecer una visión totalmente partidista de sus actividades, presentando una imagen de éxito como reclamo para los nuevos reclutas. Obviamente, ningún medio quiere arriesgar la vida de sus periodistas ante la oleada de secuestros y asesinatos de reporteros en la zona. Por cierto, los secuestros, según fuentes de inteligencia estadounidense, generan 25 millones de dólares para los yihadistas del califato. El apagón informativo forzado permite al Daesh presentar, como decía, una versión partidista de lo que está ocurriendo en su territorio, y es una de las claves de su crecimiento. Su pilar informativo es Al-Hayat Media Center, que funciona como cualquier agencia de noticias multimedia. Su división en árabe se llama Al-Furqan. Además de vídeos y películas, Al-Hayat produce contenidos en audio y la revista en inglés Davik, en formato PDF. Su red social preferida para adoctrinar y difundir propaganda es Twitter. Un informe de los investigadores estadounidenses J.M. Berger y Jonathan Morgan para la Brookings Institution calcula que el censo de tuiteros de Daesh en diciembre de 2014 estaba formado por al menos 46.000 fieles, un 70% de los cuales tenían alrededor de 500 seguidores. Hay también algunos tuiteros muy activos en el apoyo al Daesh que cuentan con decenas de miles de seguidores. 3 de cada 4 tuiteros escribe sus mensajes en árabe y 1 de cada 5 utiliza el inglés. Hasta finales de 2014, Twitter había desactivado, después de un momento de consentimiento, pasó a ser un poco más estricto y había desactivado más de 1 millar de cuentas vinculadas al Estado, al que también llamamos Estado Islámico. Este es un perfil de la maquinaria informativa del grupo. Ahora, ¿cómo hemos afrontado el desafío mediático de Daesh? Hay que decir que los medios, los periodistas, tardamos un tiempo en saber qué era eso del califato y el Estado Islámico, que nos sonaba un poquito a cosas exóticas de Oriente. De dónde procedían, quién estaba detrás, quién los financiaba. Mientras nosotros buscábamos esa información, Daesh ponía en marcha su maquinaria de propaganda. En mi opinión, desde el primer momento no supimos responder adecuadamente a este desafío. Entre otras cosas porque los medios y los periodistas nunca nos planteamos que el EI nos lanzaba un reto. Sin embargo, ellos sí sabían perfectamente lo que estaban haciendo, principalmente porque nos conocían. Conocían cómo funcionan en la actualidad los medios, cuáles son sus puntos débiles, qué estrategias hay que imponer para conseguir el mayor eco. También conocían cómo se manejan los usuarios en las redes y cómo hay que llegar a ellos con fotografías de impacto, vídeos con guiones cinematográficos, mensajes digitales atractivos y agresivos. En definitiva, conocían que hoy casi todo se está transformando en espectáculo y los medios estamos dispuestos a comprarlo, entre comillas, y difundirlo. Es a partir de ese conocimiento que el EI nos va ganando capítulo a capítulo el desafío mediático que mencionaba en mi artículo. Perdemos también en el manejo del lenguaje. Yo creo que los medios históricamente siempre hemos cedido mucho en el manejo del idioma de los grupos terroristas. Caemos en trampas. La primera es porque aceptamos desde el principio la impostura de llamar Estado Islámico a algo que no es un Estado y que no representa al Islam como pretende. Y nos resistimos a definirlo como el grupo terrorista Estado Islámico. La forma en cómo lo hemos nombrado ilustra este problema. ISIS, Grupo Yihadista Estado Islámico, milicianos extremistas, organización terrorista yihadista, Fuerzas Armadas del Estado Islámico, fundamentalistas, el Grupo Islámico, los activistas del Grupo Islámico Radical, los terroristas del autodenominado Grupo Extremista Estado Islámico, el autodenominado Grupo Extremista Estado Islámico. El gobierno francés y Estados Unidos últimamente insisten en llamarle Daesh y no Estado, para no legitimar su reivindicación de que no son un grupo terrorista y no un Estado. Solo muy pocos periodistas recurrimos a Daesh.
La inmensa mayoría lo han simplificado, y los medios también, como Estado Islámico a secas. Este nombre de Daesh, que es el que utilizan la mayoría de los países árabes, no le gusta mucho al califa y a sus seguidores, porque, según he leído, yo no soy un experto en el idioma árabe, Daesh suena igual que términos que significan el que aplasta bajo sus pies o el que siembra la discordia. También se utilizan las siglas en inglés ISIS, por Estado Islámico en Irak y el Sham referido a la Gran Siria, e igualmente ISIL, por Estado Islámico de Irak y el Levante. Yo creo que hemos perdido, al menos inicialmente, en el manejo informativo de lo que ley trataba de que publicáramos y difundiéramos. Y una de las razones, en mi opinión, de por qué hemos perdido es nuestra obsesión con el clic, con la necesidad que han cedido los medios a que hay que tener el máximo número de clics, y sabemos cómo se obtienen el máximo número de clics en muchas ocasiones, ¿no? Y hemos abandonado también uno de los elementos básicos de nuestro trabajo, como es la verificación, el contraste de los hechos y la aplicación de los códigos éticos que tenemos. El ley se ha aprovechado de nuestra falta de rigor. Además, en el marco de su estrategia, secuestró y mató a periodistas para advertirnos de que informar sobre ellos y de sus actividades en la zona que controlaban era un riesgo de muerte. La consecuencia, como decía antes, es que un manto de silencio informativo cubrió la zona y el Daesh logró imponernos su versión de los hechos. ¿Qué debemos hacer para frenar este desafío mediático? Este es un debate abierto y que está en la esencia misma del periodismo. De la experiencia informativa que estamos teniendo con este grupo terrorista se puede extraer algunas conclusiones para afrontar su desafío. La primera, la cautela, el buen juicio. Yo creo que el buen juicio se está perdiendo en el periodismo. El respeto de la dignidad de las víctimas y la intimidad de sus familiares. El respeto a la dignidad de las víctimas es no repetir en bucle el momento en que un terrorista remata en el suelo a un policía. Eso es favorecer la causa del terrorista y dejar en una situación de humillación a la víctima. Respetar la intimidad de los familiares, contextualizar las informaciones, distinguir entre información y propaganda para que prevalezca la primera, porque en definitiva nunca debemos olvidar que lo que difunde ley no es información, es propaganda. Si partimos de esa base podemos enfocar con mayor juicio las informaciones. Contrastar para evitar imágenes trucadas o noticias falsas, que también las difunden, no son nuevos en eso. Imponer la información y no imponer la información de interés público al espectáculo. En este orden de cosas, termino con una de las noticias que más me sorprendió en el enfoque periodístico de Daesh. Ocurrió en noviembre de 2014, cuando la revista Forbes colocó al autoproclamado califa del Estado Islámico en el grupo de los poderosos del mundo. Una lista que encabezaba Vladimir Putin y en la que estaban, entre otros, el Papa, Barack Obama y Angela Merkel. Y lo más asombroso era el argumento. En un periodo de tiempo, decía Forbes, extraordinariamente corto, los combatientes del ISIS de al-Baghdadi se han apoderado de importantes porciones del este de Siria y el oeste de Irak, han llamado la atención del planeta con una serie de decapitaciones bárbaras y conseguido cantidades no despreciables de dinero en efectivo, en gran parte a través de las ventas de petróleo en el mercado por $1 millón diarios. Ha logrado nuestra atención y también la de las personas en lo más alto de esta lista. No creo que este tipo de reconocimiento ayude a colocar a Daesh y a su líder en el lugar adecuado que le corresponde en la historia, el de uno de los grupos terroristas más sanguinarios que hemos conocido. Muchas gracias.